permítanme rápidamente hacer un pequeño recorderizo, un recuento que nos ponga en contexto de este capítulo. Dios le ha dicho a este pueblo que ellos van a conquistar una tierra que el Señor ha prometido. Es una promesa que Dios hizo a sus antepasados, pero ellos han sido constantemente rebeldes. Ellos se han rebelado una y otra vez con el Señor. Entonces el Señor tiene unas acciones disciplinarias con ellos, pero también les dice que la razón por la que ellos pueden conquistar la tierra no es porque ellos sean muy santos o porque ellos sean mejores, sino porque Dios va a castigar la maldad de la tierra a la que ellos van. Y el Señor constantemente está llamando la atención de este pueblo. Y hace 8 días veíamos que les dice reiterativamente: presten atención, pongan toda su atención y comprendan el mensaje que les estoy diciendo. Hace 8 días hablábamos de esto: recuerden sus rebeliones, mediten en lo que les estoy enseñando y humíllense delante de Dios para que ustedes puedan ver bendición en sus vidas. Es lo que Moisés le dijo a ese pueblo, y es la exhortación constante que Dios está haciéndole a este pueblo, que, si ustedes recuerdan, hace 8 días también mencionamos, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo terco, es un pueblo rebelde, es un pueblo que se ha comportado mal delante de Dios, y seguramente, mis hermanos, no muy distante de nuestro comportamiento muchas veces con el Señor. Nuestro comportamiento con Dios muchas veces es igual, es rebelde, es testarudo. Hoy cantábamos una melodía: si no es por la gracia y la misericordia del Señor, nosotros no estaríamos en pie. Es por su gracia y su misericordia que nosotros podemos continuar. Ahora, este pasaje del capítulo 10 nos va a mostrar algo muy, muy importante del carácter de Dios. Y es que este texto nos va a mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Y de una manera muy hermosa y particular, lo que Dios va a hacer, en vez de destruir a este pueblo, que podríamos decir que es lo que merecían, Dios decide ratificar el pacto que ha hecho con sus antepasados. Entonces Dios renueva las tablas de la ley, Dios confirma una tribu, los levitas, que le van a servir, y Dios da otra vez la voz de partida para que ellos puedan entrar a la tierra que ellos tienen que conquistar. Este pasaje nos deja ver la gracia, la misericordia y la fidelidad del Señor con un pueblo que ha sido rebelde. El título del sermón de hoy es: Dios confirma su pacto. Y quiero, mis hermanos, compartir esto en 3 puntos importantes de este pasaje. El primero es que Dios confirma su pacto a pesar del pueblo, a pesar del comportamiento del pueblo. Dios confirma su pacto. Lo segundo que vamos a ver es que Dios también confirma los requerimientos que Él tiene para este pueblo. Si bien es cierto, Dios reconfirma el pacto, no quiere dejarlos a la deriva. Entonces reconfirma los requerimientos, podríamos decir, los requisitos o los deberes que este pueblo tiene para con Dios, con el Dios del pacto. Y lo tercero que vamos a ver en esta mañana es que Dios les confirma la forma como ellos podrán cumplir estos requerimientos. Porque lo que es cierto hasta este momento es que ellos no han podido cumplir con esos requerimientos. Dios una y otra vez les ha dicho, pero ellos no han podido cumplir esto. Entonces, este pasaje nos abre una luz para mostrarnos cómo es que Dios va a dar la forma para que ellos cumplan estos requerimientos. Vamos a ver entonces el primer punto de los versículos 1 al 11. Dios confirma su pacto. Dios reafirma el pacto que ha hecho con su pueblo. Mis hermanos, permítanme recordar rápidamente lo siguiente. La Biblia se encarga de mostrarnos que Dios no solo creó al ser humano, Dios no solamente hizo una creación, sino que Dios buscó y entabló la forma de comunicarse con esa creación. Dios siempre ha estado interesado en tener una comunión con su creación, hablarles, darles instrucciones y guiarles. Y
En este pasaje nosotros estamos en una de las partes de la estructura de cómo Dios ha buscado relacionarse con su pueblo. Permítanme mencionar algunas que son importantes para recordar y entender este pasaje. La primera forma que Dios buscó de establecimiento de una forma de pacto con su creación aparece en el Génesis, cuando Dios creó todo. Dios creó todo y les estableció unas normas y les dijo: esto es lo que quiero que hagan para mí, vivan para mí y disfruten de la bendición que yo les he dado. El representante de este pacto es Adán. Adán es el que parece como figura representativa de este pacto. Pero lo que la Biblia nos muestra es que Adán y su esposa no fueron fieles al pacto. Entonces ellos son expulsados del huerto del Edén. Pero Dios, que es fiel a su carácter, lo que hace es dar misericordia y gracia para esta humanidad y plantea una nueva forma de pacto. La siguiente vez que aparece un pacto en la Biblia está en Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9 y es con otro representante llamado Noé. Dios toma la decisión de castigar a la tierra por su pecado y su maldad, pero también toma la decisión de escoger a una familia, la familia de Noé, y usarlos para no destruir a toda la raza humana. Los va a preservar a través de esta familia. De hecho, en este pacto hay algo particular. Dios le dice a Noé y le promete que nunca más va a destruir la tierra con una catástrofe universal como lo fue el diluvio. Y dice que cada vez que aparece el arco iris en el cielo, lo que Dios está haciendo es recordar su pacto de no destruir la tierra con el diluvio. Ahora, el tercer pacto que aparece en la Biblia aparece con otro representante. Si ustedes lo recuerdan bien, ese representante se llama Abraham. Y lo que Dios hace con Abraham es prometerle que le dará una familia y que a través de esa familia o de la descendencia de esa familia va a bendecir todas las naciones de la tierra. Miren la dinámica de Dios y del pacto que Él hace. Dios siempre ha establecido las condiciones del pacto, Dios siempre ha propuesto comunicarse con el hombre y el hombre siempre ha fracasado en este pacto. Y lo que Dios hace es reafirmar su pacto a través de gracia y misericordia. A Abraham le dice: haré de ti una nación grande. Y aparece una particularidad en este pacto, y es que la forma externa de visualizar este pacto o de sellar este pacto es que todos los hijos que nazcan de esta familia tendrán que ser circuncidados. Esta es una operación que se hacía, una incisión que se hacía con bisturí en el miembro varonil del varón al nacer, cortando el prepucio para que haya un derramamiento de sangre. Y todo niño que pasaba por este proceso, entonces se decía que era un niño circuncidado, y ese niño circuncidado es parte del pacto, ¿sí? Precisamente los judíos sintieron de alguna manera una superioridad racial con otras naciones, y cuando algún extranjero venía, ellos lo que hacían era circuncidarlo para que el extranjero hiciera parte de su nación o pudiera estar con ellos. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que Israel abrazó esta cirugía como una evidencia externa, pero nunca se preocupó por la evidencia interna. Ahora, vamos a ver un poco más adelante esto. La cuarta vez que aparece un pacto es con Moisés. Moisés es descendiente de Abraham. El pacto sigue caminando y esta promesa se sigue cumpliendo. Pero ahora no es una familia, ahora es una nación. En este texto leemos que entraron 70 personas, pero para el momento que van a entrar a Canaán ya no son 70 personas, probablemente son unas 2 millones de personas. O sea, esta es una nación bastante grande. El pacto aquí se ratifica con las tablas de la ley. Dios les entrega unas tablas de la ley, que es lo que estamos viendo acá. Pero el pueblo no ha cumplido y el pueblo ha sido rebelde. Y miren esto, lo que ellos hicieron literalmente fue que mientras Moisés estaba en el monte recibiendo
siguiendo las tablas de la ley, ellos estaban construyendo ídolos y haciendo idolatría y cometiendo abominación delante de Dios. Ahora, si uno piensa en esta conclusión lógica hasta este momento, uno tendría que decir, lo que ellos se merecían es que Dios los destruyera. Y este pasaje lo que nos deja ver es que Dios no los destruye, sino que Dios expresa algo de su carácter, y es algo que se llama gracia. La gracia la podemos definir como el don o el regalo de Dios que no merecemos. Dios decide regalarle una vez más a este pueblo una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Que ellos puedan continuar delante de Dios y cumplir el propósito de Dios. Esto es lo que Dios hace por gracia. Dios les expresa ese don inmerecido. Ahora, cuando hablamos de misericordia, es que Dios tiene un corazón compasivo y decide retener su ira para no destruirlos y darles una nueva oportunidad. Esto con base en la fidelidad al pacto que Dios ha hecho. Dios siempre ha mostrado la iniciativa y Dios siempre ha mostrado el camino y la gracia para que el hombre, hombres y mujeres, podamos seguir relacionándonos con Él. Eso es lo que Dios hace en este pasaje y nos muestra que Él reafirma su pacto teniendo gracia y misericordia con este pueblo. Ahora, ¿qué elementos nos permiten ver que Dios reafirmó su pacto? Bueno, el primer elemento es que Dios le dice a Moisés que labre unas piedras, prepare unas piedras para volver a ir al monte y que pueda escribir el decálogo, los 10 mandamientos, y que los 10 mandamientos queden consignados. Esto más allá de cualquier forma que nosotros pudiésemos pretender que sea arqueológica o no sé, una narrativa para querernos mostrar que hay unas piedras, el punto es, hermanos, que lo que Dios hizo fue reafirmar la ley para su pueblo, reafirmó el decálogo para su pueblo. Y aquí hay un elemento bien importante: no solamente Dios está mostrando su gracia y su favor, sino que ahora le concede a Moisés involucrarse en el desarrollo de las tablas de la ley. Esto es un aspecto importante. Número 2, le dice que construya un arca. En el libro de Éxodo están las especificaciones cómo fue creada esa arca. Esa arca tenía que ser con madera y tenía que tener una tapa de oro. Ahora, ¿qué representaba el arca? Ya tenemos 2 elementos: las tablas de la ley y el arca del pacto. En el arca del pacto debería depositarse las tablas de la ley. Pero pensemos un momento en lo que representa el arca. El arca para el pueblo de Dios iba a representar la presencia tangible de Dios en medio del pueblo. Esta arca iba a estar en el tabernáculo, que era así como una carpa o una tienda, que era un lugar especial donde Dios manifestaba su presencia. Y las personas podían, a través de un sacerdote escogido, tener comunión con Dios. Entonces Dios entrega las tablas de la ley, Dios entrega el arca, y lo tercero que Dios hace es que escoge una tribu llamada la tribu de Leví para usarlos como sacerdotes y mediadores con el pueblo. Bien, 3 cosas hay aquí para ver cómo Dios reafirma el pacto con su pueblo. ¿Listo? ¿Los tenemos? Es importante que no los olvidemos. ¿Cuáles son? Las tablas de la ley, el arca del pacto, la asignación de una tribu sacerdotal, y la cuarta es que Dios reafirma el propósito que tiene con ellos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con ellos? Está expresado en el versículo 11. Entonces me dijo el Señor: levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que yo les di. Bien, Dios está reafirmando entonces aquí su pacto con ellos de esta manera. Ahora, me gustaría que pensemos un poco cómo estas cosas son elementos importantes para este pueblo y cómo estas cosas son elementos importantes para la iglesia, porque no podemos dejarlas pasar por ahí. ¿Qué representa el decálogo? ¿Qué representa la ley? Que ellos puedan reafirmarla
y que ellos puedan ponerla en el arca del pacto y que ellos además puedan leerla, memorizarla y enseñársela a la siguiente generación. La forma como Dios muestra su gracia y su misericordia con este pueblo es diciéndoles que Él tiene la intención de guiarlos siempre a través de la ley. ¿De acuerdo? Nosotros, y yo estoy convencido que esto es por nuestro pecado, nosotros tenemos repudio hacia la ley. Nosotros siempre tenemos algo en nuestro corazón de anarquía, de quitar cualquier forma de gobierno sobre nosotros. Eso es propio de nuestro pecado. Nos cuesta sujetarnos a la ley, nos cuesta sujetarnos a todo tipo de autoridad. Y lo que el pecado hace es distorsionar en nuestra vida nuestra relación con la ley. Entonces nosotros vemos las leyes como gravosas. Y lo que pensamos muchas veces acerca de Dios es que como que Dios tiene la intención de aburrirnos y de complicarnos la vida. Pero la ley, mis hermanos, la ley es dada para proteger al pueblo. Dios, al reafirmar su pacto y entregarles la ley, lo que quiere mostrarles realmente es que los ama. Ahora, ¿cómo eso se aplica en nuestra vida? ¿Por qué Dios ha reafirmado su palabra para con nosotros y por qué nos ha entregado su palabra? Hoy nosotros como creyentes entendemos que esta es la ley de Dios. No son tablas de piedra, es las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios para el pueblo. Y la Biblia ha sido dada para guiar al pueblo de Dios. Esta es una forma como Dios muestra su gracia y su misericordia para con nosotros. Hermanos, tan solo por favor piensen por un instante conmigo en lo siguiente. ¿Qué pasaría si no tuviésemos la ley de Dios? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo viviríamos si no tuviésemos las palabras de Dios para nosotros? Si no tuviésemos la instrucción de Dios para nosotros. Ahora, quiero que conecten esto con el arca. El arca representaba la continua presencia de Dios para su pueblo. ¿Y cómo esto se conecta con nuestras vidas hoy? Lo que Dios ha hecho para nosotros es que al darnos su palabra, cada vez que nosotros nos reunimos y somos convocados como pueblo de Dios y leemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios, lo que experimentamos es literalmente la presencia de Dios en medio nuestro. Eso representa el arca de Dios para nosotros hoy. Dios ha prometido estar en medio nuestro. Y cada vez que nosotros nos reunimos para adorar, para cantar, para ser expuestos a la palabra de Dios, para participar de la cena del Señor, entendemos y experimentamos que Dios está en medio nuestro. De hecho, una de las promesas que hay basadas con esto está en Mateo capítulo 28. Cuando Dios le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y les da una promesa mientras ellos harían discípulos. ¿Cuál es esa promesa? De aquí yo voy a estar con ustedes todo el tiempo hasta el fin. Esta es la representación tangible del arca de Dios, la presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora, miren la bendición de tener sacerdotes o levitas, porque la asignación de levitas apunta a Cristo, el único sumo sacerdote capaz de intermediar entre Dios y su pueblo. Pero el Nuevo Testamento nos deja ver que Dios también quiso dar otro regalo a la iglesia, y es que Dios constituyó pastores y maestros, evangelistas y apóstoles, profetas, líderes para la iglesia, para que enseñen a la iglesia. Y eso, de alguna manera, me parece a mí maravilloso, es que Dios le está diciendo a Israel, ustedes no pueden solos, necesitan ser asistidos, necesitan guianza, necesitan ayuda. Estas son formas como Dios muestra su gracia y su misericordia para con este pueblo. Ahora, por último, de este punto, Dios les dice que se levanten y continúen en la marcha. Miren, realmente uno lo que esperaría después de que una persona fracasa 1, 2 y 3 veces es que uno le diría, sabes, no cuento contigo. Eso es lo que hacemos nosotros los seres humanos. Si estás en una empresa, en una compañía y te equivocas vez tras vez, va a llegar un momento en que el jefe de personal o el dueño de la empresa te dice, voy a prescindir de tus servicios, no vas más. Es más, algunos de nosotros en la experiencia de ser padres hemos tenido hijos quizás rebeldes, hijos que se han portado mal, y hay un momento en que algún papá dice, hijo,
no puedo más contigo, tienes que tomar tu decisión y hacer tu vida. ¿Saben? Dios no actúa como nosotros. Dios es un Padre amoroso y misericordioso y lleno de gracia. Y a mí me parece hermoso y me parece importante que Dios, al reafirmar su pacto con este pueblo, les sigue dando un sentido de propósito. Y la expresión que se usa y los verbos que se usan en esta narrativa es: levántate, ponte delante del pueblo y marcha. Yo quisiera pensar en una aplicación para nosotros hoy. Que Dios, cuando reafirma su pacto, su gracia y su misericordia para con nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras rebeldías y a pesar de nuestros fracasos, Dios ha provisto un mediador para nosotros en Jesucristo. Y Jesucristo nos sigue diciendo: levántense, pónganse al frente y marchen. Continúen su carrera. Continúen la carrera poniendo los ojos ¿en dónde? En Jesús, en Cristo, que es el autor y consumador. Levántense y continúen su tarea. Porque dice Dios: si yo hago esto, lo hago es por amor a mi nombre. Porque yo vindico mi nombre y mi santidad. Y quiero bendecirlos. Y quiero que ustedes hagan esta tarea. De hecho, miren esto, cómo Dios reafirmó esta bendición con este pueblo. La historia dice que quien se rebeló fue Aarón. Aarón era el sacerdote. ¿Y cómo fue que Aarón se rebeló? Aarón se rebeló guiando al pueblo. Fue el arquitecto, fue el director, el publicista, el de marketing, el creativo, el de diseño, para que el pueblo construyera un becerro de oro. Y luego Dios, en su misericordia, le dice al hijo de Aarón, después de que enterraron a Aarón, porque Aarón murió, le dice: ahora voy a reafirmar a tu hijo para que sea sacerdote para Israel. Dios está reafirmando su pacto. No reafirma su pacto por la dureza de Aarón, reafirma su pacto porque Él es fiel y asiste a su pueblo y sabe que su pueblo es insuficiente para lograr solos esta tarea. Entonces Dios pone servidores para que intermedien. De hecho, la tarea de los levitas, ¿cuál era? Estar cargando el arca, estar entre Dios y el pueblo y bendecir al pueblo de Dios. Esa era la tarea de la tribu sacerdotal. Y Dios aquí reafirma su pacto, mostrando su gracia y su misericordia con este pueblo. Bien, número 2. Dios no solamente reafirma su pacto o confirma su pacto, sino que Dios confirma los requerimientos para este pueblo. Bien, entonces Dios les dice: yo los quiero bendecir, tengo gracia y misericordia con esto, pero necesito esto de ustedes. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y ahora, Israel, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios requiere de ti? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son las demandas de Dios para este pueblo? Y yo lo quiero resumir de la siguiente manera, luego vamos a verlo de manera detallada. Pero lo que entiendo, hermanos, es que Dios requiere una entrega total. Dios no pide un pedazo de tu vida. Dios no pide una porción de tu vida. Dios no pide un porcentaje de ti. Dios pide una entrega total y absoluta. ¿Cómo entendemos esto en el texto? Miren los verbos que usa este texto bíblico. Pido de ti que me temas, o temer a Dios, amar a Dios, andar delante de Dios, servir a Dios y guardar los mandamientos de Dios. 5 cosas son expresadas en este pasaje. Ahora, lo que tendríamos que decir es que esta es la respuesta obvia que se espera de un pueblo al cual Dios le ha tenido misericordia. Bien, 5 cosas, quiero reafirmarlas. Y si las puedo decir para que las memoricemos solo como una palabra, las voy a decir en formas infinitivas del verbo para que las grabemos. Temer, andar, amar, servir y guardar. 5 cosas son expresadas en este texto. Bien, una vez más: temer, andar, amar, servir y guardar. Yo quiero que veamos detalladamente cada una de ellas. Temer, ¿qué significa temer a Dios?
Dios pide que nosotros reverenciemos su nombre y reconozcamos su santidad por quien Él es. Eso significa temer a Dios. ¿Qué significa andar delante de Dios? Andar es la forma como los hebreos aprendieron que era la forma de llevar la vida. Tú puedes andar por el camino que Dios ha dispuesto para ti, o tú puedes descarriarte, que es salirse del camino y vivir con tus propios códigos y tus propias normas. ¿Qué pide Dios de ti? Yo estoy reafirmando el pacto, yo estoy teniendo gracia y misericordia contigo. ¿Qué espero que tú respondas? Andando delante de mí, que tú camines o hagas el trasegar de la vida de acuerdo a mi voluntad. Número 3, Dios pide que le amemos. Dios le dice a este pueblo, ámenme. ¿Y qué significa amar en el contexto hebreo? Porque no tiene nada que ver con el contexto de Occidente, que para nosotros amar es florecitas y corazoncitos y hacer en el cuaderno de notas Jesús y yo por siempre. Eso no es amar. Amar es entregar tu vida totalmente, y amar, miren esto que es muy importante, es no tener una lealtad dividida en tu corazón hacia Dios. Eso es amar. Cuando tú tienes lealtades divididas en tu corazón, tú no estás amando a Dios. Ahora, ¿quién demanda lealtad? Alguien que es superior a uno, alguien que es su Señor y está demandando total lealtad y entrega de tu vida. Y cuando tú no estás dando una lealtad total, no estás amando al Señor. Número 4, servir. ¿Qué es servir al Señor? Es dedicar nuestra vida a sus propósitos. Es decirle al Señor, ¿cuáles son tus propósitos y cómo puedo yo caminar en estos propósitos del reino de Dios y ser útil en el reino de Dios? Guardar. ¿Qué es guardar? Es atesorar sus mandamientos en nuestra vida. Eso lo vimos en los salmos, los martes. Atesorar es poner aprecio, es poner gran valor a las palabras de Dios y darle gran estima en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué tendríamos que darle gran estima a la palabra de Dios en nuestra vida? Porque la palabra de Dios refleja el carácter de Dios. Aprendemos a conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Entonces Dios demanda estas cosas de nuestra vida. Estos son los requerimientos de Dios. Ahora, el versículo 14 y 15 nos dan una de las razones por las que tenemos que hacer esto para con Dios. El versículo 14 dice, porque Él es el dueño, creador y sustentador de todo lo existente. Es decir, digamos que nosotros, al estilo de Romanos, podríamos altercar con Dios y decirle, bueno, Dios, tú requieres esto de mí y yo ¿por qué tendría que hacerlo? Entonces Dios responde, porque yo soy soberano, porque yo soy creador, porque yo soy sustentador, porque yo soy el dueño de todo. El versículo 17 dice lo siguiente, el Señor es, presten atención por favor, Dios de dioses. ¿Qué quiere decir esto? El único Dios verdadero. Dios es Señor de señores. Él es soberano. Dios es grande al punto que nuestra mente finita no alcanza a comprender a un Dios infinito. Él es poderoso, Él es temible, Él no hace acepción de personas, Él es un Dios que hace justicia. Por todas estas razones, tú deberías adorarme y rendir tu vida a mí. Es lo que Dios nos dice a nosotros. Ahora el versículo 15 nos recuerda lo siguiente. Yo quise amarlos a ustedes y yo quise escogerlos y me agradé de sus padres. Y permítanme usar una expresión popular y coloquial asignándosela a Dios. Yo espero Dios no me reprenda por esto, pero entiendo que lo que el versículo 15 dice es, yo los escogí porque se me dio la gana. Yo los escogí porque yo soy Dios. Yo los escogí porque yo quise escogerlos. Porque lo que puede haber en la mente del judío es que en algún momento él piensa que Dios lo escogió porque él se portó bien.
Él piensa que Dios lo escogió porque Él es mejor persona. Y lo que Dios va a decir es: no, Señor, yo no te escogí por eso. Yo te escogí porque yo quise. Porque yo quise escogerte. Porque te amé y te aparté y te separé. Eres mío y me perteneces. Entonces yo demando de ti que me entregues tu vida. Ahora, acompáñenme al versículo 21 porque creo que resume esa idea en la siguiente expresión. Versículo 21. El Señor Dios será el objeto de tu alabanza. ¿Bien? O sea, si nosotros resumimos temer, andar, amar, servir, guardar, conocerlo, eso se resume en: Dios será, escúchenme por favor con atención, Dios será la gran meta de tu vida. Yo te pregunto, ¿tienes metas? ¿Tienes anhelos? ¿Tienes sueños? Lo que este texto está diciendo es: Dios debe ser la gran meta de tu vida. Hoy aprendimos en la escuela bíblica sobre el catecismo menor de Spurgeon y cómo se define el catecismo menor en su primer punto. ¿Cuál es la finalidad del hombre? ¿Cuál es la finalidad del hombre? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y para glorificar a Dios hay que conocer a Dios. Esta será nuestra gran meta. Este será nuestro gran objetivo. Permítanme recordar Romanos capítulo 11, verso 36, que dice lo siguiente: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Él es el Dios de todas las cosas. Y Él quiere que le conozcamos. Y Él quiere que la gran meta de nuestra vida sea establecer una relación con Él y conocerle a Él y servirle a Él. Acompáñame a Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías capítulo 9, verso 23 dice así: así dice el Señor. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, en que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, y en estas cosas yo me complazco. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que requiere el Señor de nosotros? Él requiere de nosotros toda nuestra vida y que Él sea el objeto de nuestra adoración, Él sea nuestra gran meta. Pero para que Él sea nuestra gran meta tenemos que conocerle y entenderle. Por eso Él nos ha dado su palabra, para que nosotros le podamos conocer y podamos entonces adorar a Dios. La pregunta sería esta, hermanos: ¿cómo podemos adorar a un Dios al cual no conocemos? ¿Cómo podemos adorar a un Dios que no tenemos ni idea cómo actúa? Necesitamos conocer a Dios. Amén. Esta debe ser la gran meta de nuestras vidas. Ahora, permítanme enlazar esto al tercer punto. Dios no solo confirma su pacto, y Dios no solo confirma los requerimientos para este pacto, sino que Dios confirma la forma como nosotros podríamos cumplir estos requerimientos. Porque lo que es cierto hasta este momento es que el pueblo nunca ha podido cumplir con estos requerimientos. Entonces tenemos un gran problema y un gran desafío. Antes de volver a Deuteronomio, leamos el versículo 25 de Jeremías capítulo 9, donde estamos, Jeremías 9, 25. Ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, a Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón.
Hermanos, ¿cuál es el gran problema? Volvamos a Deuteronomio. Capítulo 10, versículo 16. Es una frase muy corta, podríamos aprenderla de memoria. ¿Qué dice el texto? Circunciden su corazón, no sean más tercos. Permítanme traducir eso en otras versiones: terco, necio, obstinado, rebelde. No seas más eso, dice Dios. Circuncida tu corazón. El tercer punto que vamos a ver es cómo es que Dios confirma la forma de cumplir con esos requerimientos. ¿Cómo es que yo puedo ir delante de Dios para que Él sea el gran objeto de mi adoración? Pues tengo que tener el corazón circuncidado. Bien, yo ya les mencioné que es la circuncisión. La circuncisión nació para el pueblo de Dios en Génesis capítulo 17 con Abraham. Ahora, ¿por qué digo que para el pueblo de Dios? Acabamos de leer en Jeremías que los pueblos que rodeaban a Judá, como Amón, Moab y otros, ellos también practicaban la circuncisión. ¿Estamos? O sea, la circuncisión no era una señal exclusiva de Israel. Muchos pueblos y pueblos paganos que rodeaban a Israel estaban practicando la circuncisión. La circuncisión se había vuelto la señal externa del pacto. Pero acabamos de leer en Jeremías 9 y acabamos de leer en Deuteronomio 10:16 que lo que Dios pide no es la señal externa del pacto. Lo que Dios requiere es la señal interna del pacto. ¿Bien? Ahora aquí está la gran pregunta. ¿Cómo nos circuncidamos el corazón? Ahora, creo que es sumamente interesante como aparece en Deuteronomio 10, porque inicialmente Dios les dice: circuncídense el corazón. O sea, háganlo. Renuncien a la inmundicia de su corazón, renuncien al prepucio sucio de su corazón, lo que sobra, y sirvan. Pero yo estaba pensando en una ilustración para esto, y espero que la que se me ocurrió no arruine el sermón. Voy a intentar. Pero es como ir al médico y que el médico te diga: estás muy mal del corazón, mal, y necesitas una cirugía. Entonces, opérate el corazón. Bueno, y tú estás sentado frente al médico y dices: bueno, yo entiendo que la única solución es que tengo una cirugía de corazón abierto, pero la pregunta es: ¿cómo me opero a mí mismo? Hasta donde tengo entendido, toda cirugía a corazón abierto tiene que la persona quedar totalmente anestesiada, dormida, para que le hagan la cirugía. Y tengo entendido, ayúdenme los que saben de esto, que una cirugía de corazón abierto literalmente es manipular el corazón, sacar el corazón, arreglar las fisuras que tiene y volver a ponerlo. ¿Cierto? O sea que uno despierte de una cirugía de corazón abierto es un milagro de Dios. Y Dios ha dotado de sabiduría a los médicos para que manipulen el corazoncito de uno y hagan este tipo de cosas. Ahora, si ustedes me permiten la ilustración, Dios dice: yo no quiero expresiones externas, yo necesito cambiar el corazón. Entonces, la respuesta inicial que los judíos tenían que tener es: bueno, Dios, tú dices que nos circuncidemos el corazón, pero evidentemente no podemos circuncidarnos el corazón. Por eso más adelante Deuteronomio va a mostrar quién es el que tiene que hacer la cirugía de corazón abierto. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Deuteronomio 30, verso 6. ¿Qué dice? Además, el Señor tu Dios
circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Bueno, aquí está la respuesta. Dios confirma su pacto por su gracia y su misericordia. Dios requiere que las personas con las que Él confirmó su pacto le sirvan de todo corazón y entiendan que Él es el objeto de la adoración. Pero como nosotros somos tercos y rebeldes y nuestro corazón está endurecido, entonces Dios literalmente tiene que hacernos una cirugía, cambiar nuestro corazón para que nosotros podamos cumplir con estos requerimientos. Dios requiere intervenir en nuestras vidas. ¿Bien? Leamos Ezequiel capítulo 36. Versículo 26. Lo leímos iniciando el servicio. Dice así, miren la promesa de Dios. Además les daré un corazón ¿qué? Nuevo. Voy a hacer una cirugía a corazón abierto. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de carne, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, hermanos? Necesitamos una cirugía a corazón abierto. Préstame atención, por favor. ¿Sabías que tienes un problema a muerte por el corazón endurecido que tienes? ¿Sabías que tienes un problema a muerte por el corazón endurecido que tienes? ¿Sabías que tienes un corazón de piedra? ¿Sí? ¿Y cómo se sabe que tenemos un corazón de piedra? El texto lo explica. Porque cuando hay un corazón de piedra es totalmente insensible a la voz de Dios. No le interesa obedecer a Dios. No le interesa relacionarse con Dios. Es un corazón endurecido. Entonces Dios dice, necesito hacer una cirugía. Necesito sacarte el corazón de piedra. Eso es una metáfora, ¿no? Necesito cambiarte. Necesito transformar tu interior. Necesito transformar tu ser para que tú puedas obedecerme. Y Dios da una promesa lindísima. Jeremías 31. Vamos a ir. Todos los profetas le hablaron a Israel sobre el mismo asunto. ¿Y quieres que te dé un dato histórico? Tanto Jeremías como Ezequiel han pasado mucho tiempo después de que Moisés habló al pueblo. ¿Saben qué conclusión nos da eso? Que el pueblo seguía caminando en la rebeldía de su corazón. Y miren la promesa que hay en Jeremías capítulo 31. Versículo 31. Vienen días, ¿ya estamos ahí todos? ¿Sí? Declara el Señor en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo la cirugía? ¿Sí? Bueno, vamos a complementarla con el Nuevo Testamento. Vaya a la carta de Tito. Porque ahora necesitamos una cita con el cirujano.
Porque después de que el médico le dice a uno que uno está mal del corazón, se necesita que la EPS agilice. ¿Cierto que sí? Menos mal en el cielo no hay EPS. Porque si hubiera EPS, 3.5. Bueno, vamos a leer desde el 4. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo funciona esta operación? Necesitamos un cirujano. Según el versículo 5, ese cirujano se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios literalmente lo que va a hacer es tomar un bisturí. ¿Usted sabe cuál es el bisturí de Dios? Este es el bisturí de Dios. Entonces Dios va a tomar este bisturí y va a abrir y va a sacar el corazón de piedra y va a insertar un nuevo corazón, que este texto lo llama regeneración. La palabra generación viene de gen, de creación, pero nosotros necesitamos una recreación en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos haga de nuevo. Y luego, tal cual como en las cirugías, ayúdenme, ¿cómo se llama el proceso de todos los instrumentos para que no estén contaminados? Esterilización. Entonces hay que usar agua que se llama lavamiento. Es un lavamiento que va a limpiar nuestro ser, y ese lavamiento se ejecuta por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros, pecadores, y el cambio que necesitamos. Por eso cuando el Señor Jesús dialogó con una persona muy importante de los judíos, llamado Nicodemo, un hombre que conocía la ley, él se sorprendió cuando el Señor le dijo: si tú quieres pertenecer a mi reino, necesitas una cosa. ¿Cuál es? Juan capítulo 3, verso 5. Si lo podemos poner, por favor. Necesitas regeneración. ¿Cómo lo dice Juan 3:5? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? Dios tiene un pacto. Ese pacto tiene que ver cómo Dios se quiere relacionar con las personas. Dios tiene un requerimiento del pacto. Nosotros debemos responder por ciertas cosas, pero en nuestra humanidad es imposible. Pero Dios presenta la salida. Esta es la salida. Él quiere que tú y yo, si no lo hemos hecho, podamos nacer de nuevo. Él quiere intervenir por medio de su Espíritu y lavar nuestras vidas y nuestras conciencias, y por medio del Espíritu Santo operar en nosotros un corazón nuevo. Ahora miren esto tan hermoso que leímos en la promesa de Jeremías. En este nuevo pacto, Él dice que ya no va a poner las leyes en tablas de ley, sino que Él ahora va a poner sus leyes ¿en dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Las va a grabar dentro de nosotros para que podamos amarle y servirle, para que podamos reflejar el carácter de Dios. En el mismo contexto de Juan capítulo 1 dice quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Porque si había algo que los judíos reclamaban, era nacer en el pueblo judío y mostrar su certificado de circuncisión. Entonces, si ellos mostraban su certificado de circuncisión, ellos decían: aquí hay un verdadero judío, aquí hay un verdadero israelita. Y Dios les dijo: no. Lea conmigo Juan capítulo 1,
Vamos a leer 2 textos más que quiero aplicar sobre esto. Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que le recibieron les dio un derecho, una potestad. ¿Cuál es? Llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad humana, ni de la voluntad de la carne, sino de Dios. ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? El que nace del Espíritu, el que el Espíritu Santo ha operado en su corazón y lo ha transformado. Ahora, aquí el gran punto sería, ¿y cómo yo sé si realmente soy un hijo de Dios? Bueno, cuando Dios ha circuncidado nuestro corazón, cuando Dios ha hecho esa cirugía en nuestro corazón, hay algo que creo que es básico para entender todos nosotros como hijos de Dios. Ahora empezamos a tener un conflicto con el pecado y empezamos a tener una dirección hacia Dios. Literalmente es lo que significa la conversión. Antes de estar convertidos a Dios, aborrecemos las cosas de Dios y amamos las cosas de este mundo, amamos el pecado. Cuando entramos en pacto con Dios y Dios hace nacer nuestro corazón de nuevo, ahora empezamos a amar las cosas que odiábamos y empezamos a pelear y a luchar con aquellas cosas que antes amábamos. Amábamos la mentira, amábamos la lujuria, ahora aborrecemos eso. Quizás luchamos en nuestro corazón, pero lo aborrecemos, no queremos estar ahí. Antes aborrecíamos ver la Biblia, ahora queremos estudiar la Biblia. Esas son evidencias que Dios hace y que Dios empieza a transformar nuestro corazón para que nosotros podamos rendir nuestra vida a Dios. Amén. La gran pregunta es si estás seguro que has nacido de nuevo. Si estás seguro que tu corazón ha sido circuncidado por Dios. Y si no, pide una cita con el cirujano y dile: Señor, aquí estoy, cámbiame, porque yo no puedo. Romanos 2:28, quiero terminar con este texto. ¿Quién es un verdadero israelita? Saben, me pareció curioso que ahorita muchos querían ser israelitas para irse a pelear a la franja de Gaza. Y no estoy seguro que eso sea lo que la Biblia quiere. ¿Qué dice Romanos 2:28? Porque no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que está circuncidado. No es judío el que tiene un pasaporte judío. No es judío el que está ahorita peleando en la franja de Gaza. Ese no es judío. Ni la circuncisión es la externa, en la carne. 29. Pues es judío el que lo es, ¿dónde? Interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, no por la ley, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Yo quiero preguntarte si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad tu corazón está circuncidado, si en verdad eres un hijo de Dios, si en verdad eres un verdadero israelita. Un israelita genuino no es el que levanta la bandera de Israel ahorita para pelear. Un verdadero judío es el que levanta la bandera del reino de los cielos para proclamar a Cristo. Amén. Y yo creo que tú y yo necesitamos rendir nuestra vida ante Dios y rogar que el gran cirujano de nuestras almas intervenga en nuestras vidas y grabe su ley en nuestro interior, para que podamos decir, como dijo el salmista: tus mandamientos no son gravosos. Ahora, oh Señor, cuánto amo tu ley. Ella es mi delicia, ella es mi meditación todo el día, y me deleito en adorarte, y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, Dios mío y Redentor mío y roca mía, mi escondedero y mi refugio. Hermanos, muchas veces nosotros nos conformamos con tener expresiones externas, pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y es la razón
Y esto quiero decirlo con mucho respeto y con mucho amor para todos los que estamos acá en esta audiencia en esta mañana. Es la razón por la que muchas personas, cristianos evangélicos y no cristianos, católicos, muchas veces cuando hablamos me dicen, pero yo ya soy bautizado. Y yo le digo a uno de los creyentes, no te confíes en tu expresión externa, porque tú no puedes pararte delante de Dios diciendo, es que a mí me bautizaron mis papás, o yo me bauticé en la iglesia, sino que Dios va a mirar si tu corazón estaba circuncidado, y si tú en verdad habías nacido de nuevo, y si tú en verdad habías sido bautizado por la gracia de Dios para pertenecer a su reino. Así que no te confíes en lo externo, confía solo en Jesús, tu Salvador. Y si tú no estás seguro de tu salvación, yo te animo, no porque yo te dirija, yo te animo a que tú le pidas al Espíritu Santo que te dirija aún cómo orar a Él, y clama por tu salvación, y clama porque Él te haga parte del pueblo de su pacto. No hay mayor privilegio que pertenecer al pueblo de Dios. Oremos. Quiero invitarles a estar en pie y junto conmigo puedan orar, por favor. Un último consejo que quiero darle a los padres creyentes. A veces nosotros estamos un poco preocupados por si nuestros hijos han sido bautizados o no. Y está bien, es legítima la preocupación. Pero hay una preocupación que debe anteceder que nuestros hijos vayan a las aguas del bautismo. ¿Saben cuál es? Que el Señor circuncide sus corazones. Porque te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que nuestros hijos nacen con corazón de piedra. Son lindos, ¿cierto que sí? Son hermosos, cachetones, preciosos. Pero como dice Sugel Michelena, un predicador de República Dominicana, son impíos. Y como todo impío, necesita la gracia de Dios. Pero tengo una buena noticia, que la gracia de Dios está disponible para cambiar el corazón de tus hijos también. Porque esta promesa no es solo para ti, sino para tus hijos, para cuantos creyeren, para cuantos el Señor llamare. Oremos. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por mostrarnos hoy tu misericordia, cómo renovaste el pacto con Israel y cómo hoy nos quieres introducir a nosotros en el nuevo pacto. Ya no en tablas, en ley escrita en tablas, sino en la ley escrita en nuestros corazones. Y ya no con una expresión física de la circuncisión, sino con una operación del mayor cirujano del universo, y es el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Haznos ver nuestra necesidad de ti, Señor, y haznos entender que no podemos confiar en nosotros mismos o en nuestras acciones, sino que te necesitamos, Señor, interviniendo en nuestras vidas. Y necesitamos que tú transformes nuestro corazón, porque de otra manera no entendemos nuestra finalidad, no entendemos nuestro propósito, y es que tú seas el objeto de nuestra adoración, tú seas la gran meta de nuestras vidas, tú seas la razón de ser de nuestra existencia. Señor, hoy confesamos nuestro pecado y confesamos nuestra necesidad de ti, y también reconocemos tu gracia y tu misericordia dispuesta para nosotros, mayor de lo que podemos entender, mayor de nuestras culpas, mayor de nuestro pecado. Señor, tu gracia y tu misericordia superan infinitamente nuestra maldad. Gracias por tener paciencia, misericordia, y por entregarnos a Cristo, tan precioso Salvador para nuestras almas. Amén.